Estamos en la grabación. No. Como ya sabemos, en la semana pasada terminamos de leer el libro de Bereshit, que abarca una gran cantidad de años, desde la creación del mundo hasta la muerte de Yosef. Eso es es un conglomerado de ideas que forman una gran energía, que va, como les dije, de la creación del mundo hasta la muerte de Yosef. Y en el nuevo Humash que vamos a estudiar, que nosotros lo conocemos con el nombre de Shemot, porque una palabra central en el primer paso, cuando dice Be'ele Shemot Bnei Israel Abaim Mitzrayim. Estos son los nombres de los hijos de Israel que han venido a Egipto. Et Yaakov ish ubeito bau. Con Jacob, cada persona vino con su casa, con su familia. Simplemente para mencionar el sistema, ¿no? La mayoría de los nombres de los libros del Tanaj generalmente se llaman por las primeras palabras o la palabra principal que indica algo, que significa algo para la esencia del libro. Bereshit es porque hablamos de Bereshit, o sea, de la creación del mundo, pero no solo eso, sino que la aparición de Noah fue un Bereshit, la aparición de Abraham fue un Bereshit, y cada uno de los patriarcas, hasta todo lo que pasa con Yosef, eso también es un Bereshit, es un comienzo de algo. Y es por eso que ese libro se conoce y nosotros lo llamamos como Humash Bereshit. Y en el lenguaje de los sabios se conoce ese libro con el nombre de Sefer Yetzirah, el libro de la creación. Así como existe un Sefer Yetzirah, que es un libro de Cábala, existe, o sea, los sabios también llaman al Sefer Bereshit Sefer Yetzirah. Y ahora nos encontramos con un segundo libro, que es el libro que llaman Shemot, que así lo conocemos nosotros como Shemot, y que en la literatura de nuestros sabios se conoce como Sefer HaGeulah, el libro de la Geulah, o sea, de la redención, del rescate, porque habla precisamente de la salida de Israel de Egipto y todo el peregrinaje que ellos van a tener que realizar en el desierto, que cada una de las cosas que están mencionadas acá, la salida de Egipto, la entrega de la Torá, el peregrinaje en el desierto, cada una de esas cosas es una geulá o es un preparativo para la geulá. O sea, es un preparativo para la redención. Eh, ahora bien, en este tránsito que hemos llamado tejiendo geulá, o sea, construyendo precisamente la geulá de Israel, hay varios puntos que es necesario tener presente para poder ir entendiendo o comprendiendo cómo ese tejido se va construyendo. ¿Bien? O sea, de qué manera el tejido ese aumenta. Y para eso, en la parashá, en nuestra parashá, la parashá de Shemot, vamos a encontrar diferentes hitos. ¿Bien? Primero vamos a encontrar una descripción de la vida de los hebreos en Egipto. Yo me voy a referir a ellos de esa manera, porque según muchas opiniones existen Yehudim, judíos, solamente después de la entrega de la Torá. ¿Bien? O sea, después de la entrega de la Torá, se va a denominar a el pueblo de Israel con un apelativo religioso que es judío. Judío significa la persona que profesa el judaísmo. ¿Bien? Ahora, el pueblo, la idea de pueblo, que obviamente va junto con perdón, va junto con la idea obviamente de la Torá, que es la idea que hemos referido o la hemos denominado religiosa, está contenida o aparece, como les dije, desde la entrega de la Torá en adelante. Y por eso ahora lo vamos a llamar hebreos. Y en este marco del pueblo hebreo en Egipto, nos vamos a encontrar con
en el Sefer Shemot y específicamente en la primera parashá con tres situaciones principales. Una de ellas es la situación del pueblo hebreo en Egipto después de la muerte de Yosef y del resto de sus hermanos. O sea, cuando la generación que llegó y los patriarcas de la generación que llegaron, o sea, las personas que construyeron el mundo hebreo dentro de Egipto, ya no están. Entonces hay una generación nueva, que esa generación nueva tiene desafíos diferentes por el transcurso del tiempo a lo que vivieron sus padres. Después tenemos la aparición de Moshe, que aparece alguien, un personaje muy importante que es Moshe Rabenu, dentro de circunstancias bastante complejas. Se lo logra salvar, o sea, se lo protege, hay una protección especial sobre el líder del pueblo, Moshe Rabenu, con las circunstancias que ustedes ya conocen aquí. Y finalmente tenemos la misión, o sea, que esta persona, que es Moshe, debido a lo que pasó después que la generación de los padres desaparece, se produce esta esclavitud y por lo tanto este Moshe va a tener una misión. Y esa misión la va a entregar a Hashem en el monte Joreb, en el Har Elohim, en el monte de Dios, como dice la Torá, que es precisamente la misión de quitar, de sacar a Israel de la situación en la que han caído después de la muerte de los padres, que llamamos esclavitud. ¿Bien? Estas son como las tres puntos principales en esta parasha, en la parasha de Shemot, que entretejen obviamente toda una trama que se va a ir construyendo en forma mucho más profunda más adelante. En estos tres puntos quiero referirme, tratar de construir el tema a partir de estas tres columnas, o sea, lo que pasó con Israel en Egipto, o sea, con los hebreos en Egipto después de la muerte de los padres, la aparición de Moshe y el hecho de que hay que salvarlo, o sea, que hay que protegerlo y salvarlo. Y finalmente tenemos la misión. Akshav. Cuando queremos entender el pueblo hebreo en Egipto, hay un gran problema que surge debido a la escasa información que tenemos, no porque sea escasa, sino porque nosotros no la tenemos, de lo que significa el imperio egipcio o de lo que significan los egipcios. Si bien la cultura de ese pueblo, la cultura egipcia, es algo que está presente en el mundo todavía. ¿Bien? Hay obeliscos en diferentes lugares que son originales y otros que son copias. Hay recuerdos e imágenes que están en la mente del mundo desde que hemos tenido la capacidad de pensar, que son las pirámides, ¿eh? Que son tan viejas como el mundo, y están allí, y están presentes en nosotros, y no hay absolutamente nadie probablemente que no sepa que existen estos edificios. ¿Qué es lo que son y cómo son? No quiero entrar allí porque nos llevaría mucho tiempo y muchísima sesión. O sea que esa cultura está presente en nosotros. Y por lo tanto, cualquier situación que nosotros tengamos que tratar de estudiar, de la forma como otro pueblo se relacionó con esa cultura, con la cultura egipcia, tiene que pasar necesariamente por ver la situación de Nehama, interacción que ima, hubo ima con hranya tset, los egipcios. ¿Alguien tiene tadur abierto, ima daka, querida. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Si lo puede cerrar, por favor. Entonces vamos a necesitar necesariamente entender dónde los hebreos estaban, en qué lugar estaban, para entender el por qué se surge la esclavitud y el por qué es necesario sacarlos de él. Porque me imagino que ya todos conocemos que
el pueblo de Israel habían bajado en Dargot, o sea, en niveles de espiritualidad, a tal punto que si no se los sacaba entonces podían desaparecer. ¿Bien? Esto que parece una cosa como bastante exagerada, debido a que hay midrashim distintos que hablan que no cambiaron los nombres, no el idioma, no la ropa, no es tan lejano por el hecho de que también muchas personas del pueblo de Israel, hebreos, decidieron quedarse en Egipto y terminar siendo parte de esa cultura tan absorbente. Entonces, lo primero que hace la Torá para darnos el marco en el cual nosotros vamos a movernos es se refiere a los nombres, y es como se llama el libro. O sea, la Geulá está relacionada con el nombre. La posibilidad de poder salir de Egipto va a estar relacionada con los nombres que nosotros vamos a leer ahora. Esto, entre paréntesis, tiene una importancia bastante grande, debido a que los nombres de los Shvatim, como los nombres de las matriarcas que enseguida vamos a ver y de las personas que aparecen mencionadas en este libro, en el libro de Shemot, tienen en sí semillas de Geulá. Por lo tanto, las personas que llevan estos nombres, como Naftali, Gad, Zebulun, Binyamin, los nombres de Yocheved, Miriam, son personas que tienen en sí semillas muy grandes, o sea, cosas muy profundas que se relacionan específicamente con la posibilidad de poder salvarse y salvar. Y obviamente, Moshe. Akshav, en este contexto tenemos que la Torá nos enseña los nombres de los hijos. Ya dije que los padres mueren y quedan los hijos. Y los hijos están representados por las tribus de Israel, en las cuales tenemos a Rubén, Shimón, Leví y Judá. Akshav, aparecen mencionados acá los 12 hijos de Jacob. Y es necesario saber que en la Torá los hijos de Jacob, o sea, las tribus de Israel, aparecen en la Torá mencionadas en total 12 veces. ¿Okay? Son 12 hijos, 12 veces aparecen mencionadas, pero no en todas las veces con el mismo orden. O sea, no están siempre ordenados de la misma forma. Entonces, obviamente la pregunta es cuál es el orden, ¿no? ¿Cuál es el orden? Si acá hay un orden, después en otro orden, entonces ¿hay un orden bijlal o no? Entonces, sobre eso hay mefarshim, hay comentaristas que hablan del tema, y simplemente sí hay un orden, que es el orden de nacimiento. Los que cuando aparecen por primera vez mencionados es cuando ellos nacen, que ahí en el Sefer Bereshit aparecen mencionados ellos en un orden, y ese es el orden del nacimiento. Y después aparecen mencionadas otras 11 veces, en cada una de ellas el orden es distinto. Cada vez que el orden sea distinto al paradigma, o sea, al orden primero, al de nacimiento, quiere decir que hay que explicar por qué. Esto quiere decir que en el nacimiento no es necesario explicar por qué es ese orden, porque es el orden cronológico. Sin embargo, cuando hay un orden distinto, sí es necesario explicar por qué. Y en en el recuento de los nombres de los hijos de Israel que aparecen en el Sefer Shemot, encontramos dos particularidades pero muy importantes. Número uno, los nombres mencionados ustedes ya los conocen, pero el grupo, la agrupación, es acá un código, o sea, oculta algo. En el Pasuk Bet dice Reuben, Shimón, Leví de Yehuda. ¿Bien? Reuben, Shimón, Leví, Yehuda. Y después aparece Isahar, Zebulum y Binyamin. Todos ellos son hijos de Lea y de Rachel, de Lea y Rachel, o sea, de las que podríamos llamar las señoras de Jacob. Y después aparece Dam de Naftali, Gad de Asher. Aparecen los hijos de las sirvientas o de las concubinas o como queramos llamar a Silpa y Bilá. Eso primero, o sea, aquí aparecen primero mencionados los hijos de las señoras
después los hijos de las sirvientas, y Yosef no aparece en esta agrupación, sino que aparece como una realidad aparte. Y está escrito en el Pasuk Hei, Vayhi kol nefesh vechule, be Yosef haya bemitzrayim. Yosef estaba en Egipto. O sea, el grupo es los hijos de las señoras, los hijos de las sirvientas, Yosef aparte de todos, de unos y de otros. Esta forma de estructurar el recuento de los hijos, como les dije, es un código. Acá hay algo bastante más profundo, y es lo siguiente con respecto a lo que va a ocurrir en Egipto, o lo que va a acontecer. La, nosotros vamos a leer más adelante que los egipcios van a tratar de que los hebreos no se reproduzcan. Para eso les van a dar trabajo forzado, número uno. Cuando esto no resulta, van a mandar a un par de parteras hebreas a que maten a los recién nacidos, pero mandan directamente a que maten a los hijos varones y que dejen vivas a las mujeres. Y después por punto 3 hay una persecución, porque esto tampoco resulta. Hay una persecución en contra de los hijos varones a los que se los tiraba al río. En todos estos puntos, el ataque de los egipcios va en contra de lo que ellos piensan que es el ente transmisor de la tradición, o sea, de los varones. Si ellos logran, o sea, si los egipcios logran eliminar a los varones hebreos, no existe pueblo hebreo. Y eso es lo que ellos tienen en mente. O sea, que si de alguna manera, por lo que hubieran pensado, ¿no? Los varones hebreos se reducen, o puede ser que no pensaron que se los podía eliminar a todos, pero a la gran mayoría, entonces con eso desaparece toda la amenaza que ellos pensaban que el pueblo hebreo podía dar. Y esto es justamente lo que el Sefer Shemot nos quiere recalcar, que con respecto a Israel no es así, porque los varones agrupados en la cuenta que acabamos de mencionar están agrupados por niveles espirituales de sus madres. O sea, están ubicados según la fuerza que cada una de las madres tiene sobre esos hijos. O sea que hay una fuerza nikbi, hay una fuerza femenina oculta en la agrupación que acabamos de mencionar. Y por lo tanto, acá lo importante van a ser a nivel de background, a nivel de el punto que está por detrás, precisamente las mujeres, como vamos a ver en varios de los puntos que queremos analizar. Y, y esto es justamente el hecho de que se haya agrupado por madres, sirvientas, o sea que las mujeres son importantes, lo que ellas son dentro de la casa de Jacob son importantes. Y a Yosef se lo ha dejado afuera por un motivo también que es interesante, profundo y obviamente es un código, ¿no? O sea, hay algo que hay que abrir ahí, hay que tratar de entender que Yosef, cuando dice que Yosef estaba en Egipto, que Yosef logró introducirse dentro de la mentalidad y introducirse dentro de la cultura egipcia de manera tal que él, Yosef, va a ser como una especie, entre comillas, de espía hebreo dentro de Egipto. Y por lo tanto, para que este espionaje resulte, es necesario que esté separado del resto de los hebreos. Y él está en el palacio, ¿bien? En un palacio. Esto mismo va a ocurrir con Moshe, como vamos a ver ya enseguida. O sea, que hay dos puntos importantes en la forma en que comienza el Sefer. Uno, que se da hincapié a la función espiritual de las mujeres dentro de Israel,
y por ellas fuimos redimidos, como sabemos, ¿no? Y otra, la necesidad de, hoy día vamos a utilizar la palabra moderna, espionaje, o sea, de saber exactamente qué es lo que el otro pueblo piensa, qué es lo que la otra persona, en este caso aquellos que son enemigos, quieren destruirnos, tiene en mente y conocerlo bien. Y esto es lo que hizo Yosef, esto es lo que hizo Menashe, esto es lo que hizo Efraín, y esto también es lo que hizo Moshe. Porque así las circunstancias se dieron y él entendió que esa era la misión en esta primera etapa. Debido a esto, nos enseña la Torá después de que el pueblo hebreo empezó a crecer mucho. Y al crecer demasiado, esto provocó un hashash, una sospecha en los egipcios de que este grupo humano tan grande, tan amplio, con tanta gente, podía de alguna manera ser como una especie de quinta columna, ¿no? De un gran grupo humano que pueda unirse a los enemigos del poder egipcio y apoderarse del país. Y eso es un hashash, es una sospecha que marca el primer hito del antisemitismo. O sea, las cosas que vamos a escuchar acá, de lo que ocurre con los hebreos en Mitzrayim, es precisamente son las raíces de toda esa judeofobia, o sea, de todo ese odio que las naciones del mundo tienen en contra de Israel. En este caso, de los hebreos en Egipto. Primer punto, son muchos. ¿Bien? Son muchos. Y al ser muchos, por todo el ambiente reproductivo que hay dentro de Israel, incluso está escrito en los Midrashim, que cada mujer paría 6 hijos. Entonces, los egipcios sienten que cuando los hebreos son muchos, se produce una amenaza. ¿Cuál es la amenaza? La Torá lo dice directamente, que es lo que ellos pensaban. En el Perekal, en el Pasuk Yud, dice Aban y Hakemalo, vamos a ser más sabios que ellos, que los hebreos. Ven y irve para que no se reproduzcan. Ve allá que te creen a Milhamay, porque si resulta que hay una guerra entre nosotros y enemigos, Benosaf Ganjo al Soneinu. Ellos se van a unir con nuestros enemigos, Benilhambanu, van a hacer una guerra en contra de nosotros, y nos van a expulsar de la tierra. O se van a ir ellos de la tierra, se pueden entender de una manera o de otra. Este primer punto, si bien no es no podemos ahora analizar cada uno de las Gezerot que son parte de este pensamiento antisemita que se mantuvo y se mantiene entre las naciones. Sin embargo, este es uno de los primeros puntos que suele ser el más, eh, digamos, el primero en comenzar a presentarse, siendo el más fácil de poder refutar. Am Israel en general hemos sido siempre un pueblo pequeño, debido a que no somos proselitistas, o sea, que no estamos buscando gente que ingrese al pueblo judío, y tampoco hemos hecho esto de una manera violenta o de una manera forzada como otros pueblos o otras religiones. Entonces eso ha mantenido un grupo pequeño. Por lo tanto, a pesar de que puede ser, no sé, los mexicanos, los argentinos, los colombianos, los brasileños, piensen que existen millones de judíos viviendo en México, en Colombia, en Argentina o en Brasil, eso no es real, eso no es así, sino que son grupos pequeños que normalmente quieren y buscan mantenerse pequeños, no tener demasiadas personas, no hay más que la reproducción natural. Sin embargo, el antisemita, la visión que tiene el que odia a Israel, es que Israel, los Yehudim, los judíos somos muchos, y al ser muchos es una amenaza. ¿Cuál es la amenaza? Que si nosotros tenemos guerra con alguien, ellos van a unirse a nuestros enemigos. Ese es el punto, y este fue justamente la base de un juicio muy conocido que seguramente deben haber escuchado en contra del oficial Dreyfus en Francia, a quien se lo acusó, siendo él judío,
de haber hecho espionaje para los alemanes, en la época en que estaba la guerra franco-prusiana entre Francia y Alemania, que estuvieron siempre en guerra los dos, porque franceses y alemanes son pueblos bastante, entre comillas, especiales. Y lo acusaron a él, los franceses, de ser espía alemán, cosa que después se probó y se comprobó que no era así. Esto pasó en 1800 y algo. Y ahí, en el juicio, como reportero, estaba Teodoro Herzl, que él era vienés, venía de un diario de Viena, un diario de la comunidad judía en Viena, que lo mandó a reportar el caso porque fue muy conocido y el ambiente antisemita fue muy fuerte, por eso lo hizo. Entonces, este punto está y se manifiesta, y empieza acá. Si alguien quiere conocerlo, empezó. Entonces, qué hace el faraón para revertir esto? Comenzaron a torturar a Israel con trabajos forzados, porque los trabajos forzados precisamente hacen que la persona se canse y por lo tanto el nivel de reproducción va a bajar. Y también le amargaron la vida de ellos. No solamente tenían que trabajar, sino que además tenían que llevar los instrumentos y la materia, los materiales para construcción también tenían que hacerlo, por lo tanto era un trabajo doble y esto era muy doloroso para el pueblo en ese momento. Después de esto, como se dio cuenta al parecer de que no funcionó, entonces llamó a las parteras, que también es una historia que debemos profundizar un poco. Fueron dos en el Pasuk, en el Perek, capítulo Aleph, en el Pasuk 15, 16, 17. Se habla de las parteras, ¿sí? Hasta más o menos el Pasuk 22, más o menos, se habla de las parteras de Shifra y de Pua. El tema de las parteras de Shifra y de Pua, además de todo el romanticismo bastante superficial que solemos escuchar cuando se habla de ellas, es obviamente algo bastante más bastante más profundo. Las dos eran madre e hija, pertenecían a la tribu de Leví, que Leví fue el último de los padres que muere, o sea, de los hijos de Jacob que murió, el último fue Leví, el primero fue Yosef, entonces el Maagal más externo, el círculo más externo fue Yosef, y el más Nimí, más interno fue Leví. Ellos tenían tenían una misión especial con respecto al pueblo, y es por eso que también Aarón finalmente termina conduciendo a Israel hasta que llega su hermano, hasta que llega Moshe. Y antes de él, Amram, su padre. Y dentro de este grupo tenemos a dos personas que son Yochebed y que son Miriam, o sea, Shifra y Pua. Shifra es Yochebed, como dice aquí Rashi, y Pua es Miriam. Cada una, los nombres son expresiones de cosas que ellas hacían en los partos. ¿Bien? De leshaper, Shifra, leshaper, embellecer a los bebés, y de la palabra Shifra, Shefer, Shapira o Shapiro, viene un apellido muy propio de Kohanim, o sea, de personas de la tribu de Leví. Y Miriam se llamaba Púa porque ella tranquilizaba a los niños cantándoles o de alguna manera los tranquilizaba, ¿no? Ese es el Midrash, esos Midrash conocidos. Pero lo que tenemos que entender es que ellas dos venían desde un punto, desde un lugar del pueblo hebreo, que eran los más cercanos a los mensajes espirituales que en ese momento tenía. O sea, ellas y ellos, los de la tribu de Leví, que al final también ellos van a tener una preponderancia muy grande en todo lo que vamos a ver más adelante,
ellos tenían como sabían que sobre ellos había una misión. Ellos se entendían y se conocían como aquellos que hacen puentes entre el hombre y la divinidad. Esa divinidad que había sido el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que hacía el puente entre todos los hijos de Israel y Hashem, eran precisamente ellos, o sea, la tribu de Levi. Y un punto importante en ese kesher, en ese puente, es obviamente la mitzvah de Urbu, o sea, de la reproducción. Y ellas eran parte de esa mitzvah, siendo ellas dos parteras. O sea, la labor de ayudar a una mujer a dar a luz era considerada como un puente entre el hombre y Dios. Y eso sigue siendo hasta los días de hoy algo pero muy, muy importante dentro de Am Israel. Todo aquello que llevar a un final que sea de mucha vida, que es justamente el nacimiento y el parto, es el puente que comunica al hombre con Hashem. De allí que también a las parteras se las llame Hayá, Hayá, en Hayá de la palabra vida, o sea, aquella que da vida. Y por lo tanto hay un inyan, hay un tema profundo entre lo que es una partera y la comunicación que hay entre el hombre y Hashem. En otras palabras, que hay que comprenderlo en la amplitud que esto tiene, en ese momento ser partera era como ser profeta, o sea, exactamente el mismo nivel de espiritualidad, comunicar algo con algo, y eso lo hacían ellas. Eso es lo más básico que debemos tratar de entender sobre estas dos mujeres. Nuevamente, dos mujeres, pero no cualquiera. Eran ellas, eran prácticamente profetizas en la labor que ellos hacían, que es traer vida. Hablando en el pshat, en el sentido más simple, a niveles más profundos, esto tiene varios otros sentidos que nosotros tenemos que tratar de entenderlos. Como ellas dos eran probablemente parteras famosas debido a la labor que realizaban, fueron llamadas por el faraón para una misión que es lo contrario a lo que ellas son, ¿no? Le pidieron que mataran a los varones, dejaran vivas a las mujeres, y esto es como eliminar la profecía, o sea, es eliminar el kesher, destruir el puente entre el hombre y Dios, y por lo tanto ellas no lo iban a hacer, y no lo hicieron. Esto que provocó que el faraón las llamó y les preguntó por qué, y ellas se excusaron diciendo que las mujeres hebreas eran muchísimo más fuertes que las mujeres eh, egipcias y que cuando ellas llegaban ya habían parido, no las necesitaban. ¿Bien? De esa manera ellas se excusan de lo que no hicieron y que obviamente no iban a hacer. Esto queda ya establecido y Hashem ve con tan buen ojo, o sea, con una visión tan profunda lo que ellas hacen, que en el Pasuk Hav, en el capítulo 1, en el versículo 20, dice, Vaitab Elohim la mealdot. Y benefició a Hashem a las parteras, Vairev Am, y el pueblo se multiplicó y el pueblo creció, etcétera, etcétera. Y finalmente dice, Vaihiki Arua Mealdot et Elohim. Y se vio que las parteras eran personas que tenían mucho Irat Shamaim, en Irat Elohim, dice Irat Elohim, o sea, les dije, ellas eran hacedoras de puentes, comunicaban al hombre con Dios y a Dios con hombre en la misma relación que tiene el profeta, y por lo tanto Akadosh Baruj Hu las premió a las parteras con lo que dice el final del Pasuk Hav dice, el Pasuk 21, dice, Vayas la Batim, les hizo batim, les hizo casas. ¿Cuáles eran estas casas? Entonces Rashi va a explicar, nos va a explicar Rashi que son la Keuná y la Levía. ¿Por qué? Porque Yochebed, Yochebed es la madre de Aarón y de Moshe, obviamente, y de Miriam también. Y Aarón va a ser el primero de los Kohanim.
primer Cohen, es Aarón y después sus hijos. O sea, ella, Yochebed, es la madre de la Keuna, es la madre de los Coanim. Y es por eso que dijimos que ella se llama Shifra. Y de allí que muchos Coanim y grandes familias de Coanim se han denominado como apellido Shapira, porque viene de Shifra, de ella, de Yochebed. Esa es la casa de la Keuna. Y obviamente la casa de la Keuná, el Cohen tiene una centralidad dentro de la Torá en la medida que está relacionado con nuestro templo, que obviamente es muy importante y fuerte comprender su origen. El origen está en ella, está en Shifra, en Yochebed. Esta es la casa de la Keuná. Y Miriam, que es Púa, ella va a recibir otra bait, que es el bait del Malhut, del reinado. Así como dijimos que Yochebed, la madre de la Keunai, también de los Levíim, obviamente, porque aquellos que no fueron Kohanim siguieron siendo Levíim y ambos son de la misma tribu, ella es la madre de esa tribu. Y por otro lado, Miriam, siendo su hija, la hija de Yochebed, va a ser la madre del Malhut, la madre del reinado. ¿A qué nos referimos? Miriam va a casarse va a tener como esposo a Caleb, ¿bien? Que es de la tribu de Yehudá. Y a ella la van a denominar por una situación que va a ocurrir, un midrash que va a pasar, la van a llamar Efrat. O sea, va a tener tres nombres. El Miriam, nombre Miriam, Puá por la forma en que ella trabajaba como partera, y también Efrat, también se va a llamar Efrat. Y Efrat es el apelativo, es el nombre de la familia del Mashiach, ¿bien? Que son las personas que vienen de Efrat, de ella, de Miriam, viene justamente la familia de David, ¿bien? Como lo sabemos por la Megilá de Ruth, donde toda esta familia de Elimelech y de Naomi, y el primo de Naomi, Boaz, que sí, termina siendo el marido de Ruth, todos ellos se llaman Efratim, o sea, son descendientes de Efrat, y Efrat es Miriam. Entonces, esto que ellas hicieron en Egipto, de salvar a los hijos de los hebreos y no hacer lo que el faraón les mandó, con todo lo que esto podría haber significado a nivel del peligro, ¿no? Pero a nivel más profundo, ya les dije, es conectar al hombre con Hashem. Por lo tanto, como quisieron que esta conexión se mantuviera, Akadosh Baruj Hu las premió a ellas con las dos conexiones más fuertes que Am Israel tiene, el Cohen y el Mashiach. Como el faraón ve que esto no funcionó, que no logró hacer que disminuya a Israel, entonces decide un nuevo plan, y este nuevo plan es matar a todos los niños que nazcan tirándolos al río. En ese marco es donde nace Moshe. Ya les dije que está lo que pasa antes, que es el miedo que tienen los egipcios por este pueblo que está creciendo. Entonces deciden tratar de eliminar a los varones, etcétera, etcétera. Y llegamos a la segunda parte de esto para allá, que es la aparición de Moshe. Ahora, ¿cómo Moshe aparece? Aparece al Reka, o sea, bajo el background que dijimos de las persecuciones a los niños que están naciendo para evitar que los varones de Israel se reproduzcan y evitar así que el pueblo crezca, lo que ya hemos hablado de un principio. Y aquí surge Moshe. Sabemos que los egipcios sabían inmediatamente cuando una mujer estaba embarazada, y después de 9 meses iban y les quitaban a los niños y los arrojaban al río. Moshe nace a los 6 meses. Como Moshe nace a los 6 meses, lo ocultan. Lo ocultan durante 3 meses, hasta que ya decide Miriam con Yochebed ponerlo en el cesto, en la canasta esta sobre el río. En el Perek Bet, en el Pasuk Bet, o sea, 2:2, dice la Torá así, Vatahara Isha,
y dio a luz la mujer, sea Yochebed, Batelet Ben tuvo un hijo, Batere Oto Kitov, y vio que este niño era bueno. Kitov, bueno. Bueno es una expresión en la Torá que significa tantas cosas y tiene tantas explicaciones. Rashi dice que Shenolat nitmale abait kulo ora. Cuando nació toda la casa se llenó de luz. ¿Por qué? Porque la palabra Tov está relacionada con la palabra luz. Así dice en el Bereshit, en el Pasuk Aleph, en el Perek Aleph, en el Pasuk Gimel, dice, Vayomer Elokim yehi or, y dijo Dios que haya luz, Vayhi or, y hubo luz, Vayar Elokim et haor kitov, y vio Dios a la luz que era buena. Entonces, luz y bueno son cosas que como si fuesen palabras sinónimas, o sea, como si tuvieran el mismo significado. ¿Bien? Y así fue que cuando Moshe nace, todo se llenó de luz. Bet vatitz peneu, y lo ocultaron a Moshe, Shlosha y Erahim, 3 meses, porque como nació a los 6, lo ocultaron 3 meses. Cuando estaban por cumplirse los 3 meses, o sea, que ya no pudieron ocultarlo más, entonces decide Miriam con Yocheved hacer algo bastante noaz, algo bastante atrevido. Y van al río en el momento en que también está allí acercándose al río la hija del rey, la hija del faraón, y ponen a Moshe en la cesta, y finalmente llega al lugar donde está la princesa. La historia ustedes ya la conocen, toman la cesta, ve que es un niño hebreo, probablemente porque estaba circuncidado, eh, buscan a quien dar para que lo alimente, porque estaba llorando, pensó que necesitaba comer, nadie no aceptaba amamantar de nadie, y buscaron a alguien que pudiera de alguna manera ocuparse del lactante. Y finalmente Midian lo lleva a su madre, la propia madre, Yochebed, y la hija del faraón incluso paga por esto. Y después, cuando el niño crece, o sea, cuando lo han destetado, la hija del faraón se lo lleva como si fuese su hijo, y Moshe crece en el palacio. Acá, en toda esta historia, tenemos que distinguir algunos puntos que son los especiales. ¿Eh? Pensar en hacer algo así, como poner a un bebé de 3 meses en una cesta, en un río, es algo, como dijimos, bastante atrevido. A no ser que haya un plan divino que, debido a que Yochebed y Miriam les había dicho, tenían niveles tan altos que podíamos llamarlas incluso profetisas. Entonces sabían que algo iba a ocurrir con este muchacho que había nacido 3 meses antes. O sea que esta luz que se llenó la casa de luz indica que él está protegido. Tiene una protección, y esa protección es la protección de la luz. Entonces, cuando llega al río, llega finalmente a la hija del faraón, y pasa todo lo que pasa, y finalmente se lo llevan de vuelta a Moshe, donde la hija del faraón, y crece en el palacio. O sea, crece en un palacio donde era el palacio de la hija del faraón, ¿no? Moshe crece adentro de aquellos que quieren destruirnos. El faraón quería eso, el faraón quería destruir a Israel, eran muchos, ¿no? Ya habíamos visto. Sin embargo, Moshe incluso crece dentro de este mismo lugar. O sea, sabe, entiende, va a percibir todos los pensamientos, todas las formas y los comportamientos de los enemigos de Israel. Él los va a conocer muy bien. Va a conocer lo externo, pero también va a conocer la mente, que es lo que el enemigo piensa de todos los años que vivió allí. No obstante, cuando Moshe tiene como 20 años, según los Midrashim, él, él sabe que es hebreo. La hija del faraón, que es su madre, como que su madre adoptiva, debe habérselo dicho. ¿Bien? Ella misma lo sabía, porque ella misma lo dijo, es un niño de los hebreos, entonces ella sabía, no, nadie le ocultó eso.
nadie se lo ocultó nunca, y a pesar que los hebreos estaban perseguidos, él era un príncipe, estaba bajo la protección de la luz. Y la protección de la luz, en este caso, era la hija del faraón, que siendo una princesa, ellos tenían un mamá, tenían un nivel elevado. O sea, no es lo mismo ellos que el resto del pueblo. Y allí creció Moshe, protegido, y sabiendo obviamente quién era, y probablemente sabiendo un poco más de él, porque probablemente de haber tenido contacto con su familia, probablemente también con su hermano, y con su padre o personas de la tribu de Leví. No nos olvidemos que la tribu de Leví era una tribu especial. Entonces, y en Egipto, y esto también hay que entenderlo, todos todos aquellos que se dedicaban al trabajo espiritual, sacerdotes de cualquier tipo de credo, eran considerados como gente especial. Entonces, los Levíim eran la parte espiritual de Israel, ¿no? Entonces ellos también eran especiales, podían moverse en diferentes niveles y entrar y salir a todas partes. Entonces probablemente Moshe tuvo una educación judía, o sea, una educación hebrea monoteísta, muy fuerte a partir de estos levitas, leviim, que lo visitaron o que él los visitaba. Y un momento él sale eh, al, a un lugar y ve que están torturando a un hebreo. Y Moshe decide hacer justicia. ¿Y qué es lo que hace? Mató al egipcio, porque el egipcio estaba golpeando de forma extremadamente violenta y cruel a un hebreo. Esto obviamente muestra ya algo muy, pero muy especial en Moshe. Moshe está protegido, dijimos está protegido por la luz, ya lo vimos, pero además tiene otra cosa más. Moshe tiene sentido de justicia. Y estas cosas que vamos a ir construyendo, que vamos a ir viendo, nos van a indicar que Moshe tiene cualidades especiales. Protección, tiene sentido de justicia, y lo vamos a ver después. Nunca está confundido de qué lado está. Moshe no se confunde en ningún momento. Incluso cuando está en la casa de Yitro, después, va a tener un hijo y al hijo le va a poner de nombre Gershom. ¿Por qué? Porque me nació un hijo en una tierra extraña. Moshe sabe, pero total y absolutamente, que él es hebreo, de ningún otro pueblo. Esto es lo que es él, no importa donde él esté, cualquier lugar es tierra extraña. ¿Por qué? Porque los hebreos son de la tierra de los hebreos. Y en Egipto él era hebreo, no egipcio. Y en Midian él era hebreo, no midianita, a pesar de ser el yerno de alguien importante del lugar. Y esto está presente en Moshe y es muy fuerte en él. Y es por esto, por estas cualidades, que Akadosh Baruj Hu lo va a escoger a Moshe justamente para liderar al pueblo judío para que salga de Egipto. Pero esto quiero que también lo entendamos, porque a veces no suele ser meditado en profundidad lo que era Moshe. Pudiendo Moshe asimilarse, él estaba en el palacio del faraón, o sea, él era un príncipe. Ustedes deben conocer la famosa película de Spielberg, de dibujos animados, que se llama El Príncipe de Egipto. Él era un príncipe y por lo tanto él podía haberse quedado como eso, como un príncipe. Pero hay acá algo interesante, porque cuando él mata al egipcio, después se encuentra con dos hebreos que están discutiendo y trata de separarlos, y los hebreos le dicen algo, ¿no?, que lo pone muy complejo a Moshe, y se da cuenta de que lo del el egipcio que le había matado ya se supo, y entonces decide, o sea, es perseguido por el faraón y decide escaparse. Una shela muy simple: ¿por qué pasa eso? Si Moshe es un príncipe, entonces al faraón, ¿qué le importa quién mate o no? Si de todas maneras en Egipto la vida de aquellos que no eran de la realeza era utilitaria, te servía bien y no te podías deshacer de ellos, ¿no? No era algo que importara tanto. ¿Por qué con Moshe se importó?
O sea, ¿por qué que Moshe matara a alguien? Sí le importó al faraón y empezó incluso a perseguir a Moshe, que era su nieto, podríamos decir, ¿no? Creció con su hija. ¿Por qué aquí sí lo persigue? ¿Cuál es el tema? El tema es que al parecer, tanto en la corte, en la casa de la hija del faraón, como con el faraón mismo, ellos siempre supieron que Moshe es hebreo. O sea, siempre estuvo claro que Moshe no es egipcio, que Moshe no es el príncipe de Egipto. Puede ser un príncipe, pero no de Egipto. Ellos sabían que Moshe, Moshe, hacía la diferencia, que Moshe mostraba realmente que donde él estaba, en ese lugar donde él estaba, para él eso era extraño. Estaba allí porque necesitaba, sabía, entendía que Hashem lo había puesto ahí por necesidad, pero ese lugar era extraño, ese lugar no era su casa, y al parecer se los hacía sentir, se los hacía que supieran, que se dieran cuenta que él es hebreo, no es egipcio. Y esto puede ser que a la corte del faraón no le haya gustado mucho, porque probablemente Moshe también es una persona bastante inteligente y puede haber tenido muchos éxitos, ¿no? Midrashim hay bastante, eh, que podían haber personas haber pensado, bueno, queremos traerlo hacia nosotros, queremos que sea parte de nosotros. No, Moshe siempre hizo la diferencia, siempre mostró la distancia que hay entre él y ellos. Y eso no fue del agrado. Ahora, obviamente, del agrado del faraón y de su corte, obviamente no pueden ir en contra de él por esto, ¿ven? Porque no es algo, no es un delito decir, mira, yo no soy igual que tú, punto. ¿Ven? Pero encontraron algo y se lo encajaron a Moshe. Ah, tú mataste a alguien, mataste a un egipcio, no, ahora ya fue demasiado. A pesar de que probablemente en circunstancias distintas no hubiese sido importante, pero con Moshe mostrando la diferencia de ellos en hebreo, dijeron, no, hasta acá llegamos. Todo lo que te protegimos, todo lo que estuvimos contigo, todo lo que soportamos, que siempre nos hayas hecho sentir que eres distinto, hasta acá llegó. ¿Y qué hace Moshe? Se escapa. En ese momento les dije, él tenía 20 años, se escapó de Egipto y se fue hasta Midian y llegó a Midian cuando él tenía 60 años. Pasaron muchas cosas que están escritas de los Midrashim, ahora no es el punto. Y allí es recibido por Yitro, que ya conocemos, y se casa con Zipora. Otra vez aparece aquí una imagen femenina que es importante y principal. Si, no, si lo percibimos bien, Moshe, va a ser su esposa, que en Zipora va a ser la esposa de Moshe, la madre de sus dos hijos, y va a ser la persona que lo va a acompañar toda la vida. ¿Bien? Ella es, ¿bien? Ella es. Con un sentido de altura que va a tener esta mujer, que solamente puede esperarse de aquella que va a ser la pareja de Moshe Rabbeinu. Y va a acompañarlo en todo, ya sea que Moshe le diga vas a estar, o ya sea que Moshe le diga no vas a estar, te vas a volver tú con tus hijos a la casa de tu padre hasta que se estime conveniente que sea distinto, o cuando se separa finalmente de ella, Zipora siempre está. Y esto es precisamente la cualidad importante y profunda que tiene precisamente la compañera del líder, de la persona que va a dirigir algo, y en este caso no es solamente algo, es todo Israel. Se necesita que las cojotas, las fuerzas, sean extraordinarias frente a alguien que es extraordinario como Moshe, con lenguaje que no es necesariamente el más romántico, entre comillas, porque obviamente Moshe no estaba allí, tampoco Tzipora estaba en eso, ¿no? Ellos no eran no eran una novela de Corintellado, ninguno de los dos, ni él ni ella, pero sabían exactamente qué es lo que Hashem quería de ellos y estuvieron a la altura de lo que Kadosh Baruj Hu pidió.
ese es Moshe y ese es Zipora, su mujer. Esto es el marco, la plataforma en la que Israel va a crecer. Con personas así, Israel va a crecer no solamente con ellos dos, Moshe y Zipora, que quiero hablar un poco más de ellos en la próxima clase, sino como estudiamos con Yocheved y con Miriam, con las madres. Toda esta fuerza está ahí presente y va aumentando en la medida en que el pueblo va a ir aumentando. Besrat Hashem, que Akadosh Baruj Hu, por el mérito de estas clases y el estudio de Torah y la lectura de los Teilim, mande protección a todos nuestros soldados, que puedan volver sanos y buenos a sus familias, que Besrat Hashem, nuestros corazones que están secuestrados en Gaza sean liberados y que puedan volver también con sus seres queridos. Ya son casi 3 meses, algo horrible, y que todos nuestros enfermos, que todos nuestros heridos se curen, que Besrat Hashem podamos ver mejores días con Mashiach pronto en nuestro país. Quedamos Amén. entonces por hoy hasta acá. Si tienen alguna pregunta, por favor. No, entonces quedamos por hoy hasta acá. Nosotros ya nos veríamos la próxima semana, Dios mediante. Que tengan una excelente semana.